Muy buen y bendecido día. Es un gusto contar con su compañía en esta mañana. Gracias por acompañarnos en nuestro segmento Conéctales, un espacio para conectarse con uno mismo. Recuerde que nos encontramos a través de la frecuencia 570 AM de Radio Libertad y de las plataformas virtuales tanto de Facebook como de YouTube, de Radio Libertad y de Conacepsi. Les saluda Alejandra Solís y me acompaña mi colega Alejandra Lara. Muy buenos días a todos, un gusto poder acompañarlos en su caminar en esta hermosa mañana. Hoy continuamos profundizando sobre el tema proyecto de vida, año nuevo, bases sólidas. Qué importante se hace para todos iniciar un año poniendo bases firmes, es decir, teniendo claridad de nuestra realidad personal, hacia dónde vamos y cómo queremos ir, partiendo de nuestras prioridades y de nuestros valores de vida, que serán columnas importantes en nuestro camino durante este año 2022. Esperamos que este segmento sea para usted de mucha ayuda, al igual que los segmentos anteriores, y le implique mucho crecimiento personal. Ale, bueno, y retomando este tema, tratando de hacer una síntesis de lo que conversamos en el segmento anterior, ¿por qué y para qué un proyecto de vida? Me parece excelente, Ale y amigos. ¿Por qué? ¿Por qué un proyecto de vida, verdad? Bueno, porque como lo conversamos en el segmento anterior, es un medio sencillo que nos permite no solo plasmar, sino también expresar y concretar hacia dónde voy y cómo lo hago, cuál es ese proceso que tengo que determinar para poder llegar a eso que quiero. Es decir, identificar y definir mis metas en las diferentes áreas de mi vida. También nos permite proyectar nuestra vida en el aspecto familiar, de estudio y de trabajo, en base a descubrir las necesidades y los deseos más profundos que tiene nuestro corazón. Y para aquellos que creen en un ser supremo, escuchar su voz para unirnos en armonía. También el proyecto de vida se convierte en un punto de referencia para evaluar periódicamente nuestro progreso y de ahí realizar los ajustes necesarios que nos permitan crecer, como les decía anteriormente, en las diferentes etapas o en las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora bien, ¿cuál es ese para qué? ¿Para qué un proyecto de vida? ¿Cuáles son esas motivaciones que tenemos o encontramos para llevar a cabo algún proyecto o para cumplir un objetivo que nos proponemos? Bueno, primero, porque orienta la existencia y le da sentido a todo lo que se hace. Ya hay un por qué y un para qué claros. Además, ordena dando secuencia, una escala de valores. Además, nos ayuda con un horario a tener disciplina en eso que estamos haciendo. Otro punto importante es que la previsión y la revisión es la llave del éxito. Cuando prevenimos hasta los posibles fracasos y las caídas para también estar preparados a esas eventualidades que se nos pueden presentar en el camino. Imprime en la vida un dinamismo creciente, evitando caer en la mediocridad, sino más bien en ese deseo, inyecta ese deseo y esa motivación de querer siempre más. Además, también nos ayuda a cultivar virtudes como la esperanza, la constancia, la perseverancia y la paciencia. Y como les decía anteriormente, para los que profesamos algún credo, nos ayuda a concretar la voluntad de Dios sobre la persona y a vivirla también. Ahora, ya teniendo claro ese por qué y ese para qué, ¿cuáles son en sí las utilidades de ese proyecto de vida? Bueno, nos ayuda a aprovechar nuestro tiempo, ¿verdad? Para ese logro personal. Nos evita también de alguna forma conflictos en esos vacíos existenciales que podemos experimentar porque tenemos claro qué es lo que queremos en nuestra vida. También favorece en ese mismo proceso el autoconocimiento y la autoestima. Brinda también una visión esperanzadora del propio futuro, de lo que yo quiero. Ayuda, por otra parte, a tomar también decisiones reflexivas y no impulsivas, a meditar
en ese trayecto en el que vamos hacia dónde nos queremos dirigir. Y también es útil para vivir buscando un futuro que brinde satisfacción y ese bienestar personal, que más adelante lo vamos a ver, el factor clave de la autorrealización en este proyecto de vida. Ale y amigos, y qué importante todo esto que nos ayuda el tener pues un proyecto de vida. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a desarrollar hoy nuestro proyecto? Y para esto vamos a enfocarnos y conversar sobre 3 puntos o momentos que son fundamentales, que son sumamente importantes, que nos queden muy claros para ir a plasmar ese proyecto de vida. Ojalá si tienen ahí su cuaderno, su hojita con lapicero, puedan ir tomando nota para que lo puedan ir desarrollando, haciendo su esquemita y posterior retomarlo para pues perfeccionarlo, mejorarlo y finalizarlo, para que quede ya concretado en papel. Bueno, ese primer punto que debemos de tener presentes es la toma de conciencia. Pues ¿de qué? De nuestra realidad, de nuestro aquí y de nuestro ahora. ¿Cómo estamos hoy en este año 2022, en este mes de enero? Y nos ayudará pues a tomar esa conciencia de cómo estamos, a hacernos las siguientes preguntas. ¿Me encuentro centrado en lo que necesito y quiero hacer para mi vida? ¿Lo tengo claro? ¿Qué necesito y qué quiero? ¿Lo sé con claridad? ¿Qué me bloquea o me impide alcanzarlo? Puede ser que a lo largo de los años hemos ido descubriendo que hay cosas que nos bloquean y que no nos permiten perseverar o tener constancia en aquello que nos proponemos. Entonces, ojalá poder identificarlo y anotarlo por ahí. Eso espero. Mejor después. ¿Qué heridas o esclavitudes descubro de mi pasado que no me permiten avanzar y actuar en libertad? Es muy importante pues tomar en cuenta eso que me detiene en ese camino y que a veces está relacionado con mi historia de vida y que es muy importante que yo trabaje y hasta se puede convertir en uno de los objetivos, ¿verdad? Trabajarse a nivel personal en su proyecto de vida. Otra de las preguntitas es, ¿a qué aspiro en mi vida? ¿Cuáles son esas necesidades y sueños más profundos que encuentro en mi corazón? ¿Cómo me visualizo en 3 años, en 5 años? De manera que yo pueda tener claridad, ¿verdad? De aquello a lo que yo quiero alcanzar en ese tiempo. Y pueda ir trazando pues esos objetivos que me lleven a alcanzar eso que quiero. ¿Qué estoy haciendo para lograr eso? ¿Qué esperanzas y qué miedos experimento ante mi propio proyecto de vida? Como hablamos en el segmento anterior, puede ser que mi proyecto de vida se acompañe pues de renuncias y tenga que hacer algún duelo, ¿verdad? Con respecto a un cambio de conducta, a un cambio de hábito, a ciertas cosas que he decidido renunciar a ellas o modificarlas. Por lo tanto, ¿verdad? Hay una esperanza, pero también puedo tener algunos miedos que es importante que reconozca para que los pueda trabajar. Otro aspecto muy importante para hacer un buen proyecto de vida es que hagamos un diagnóstico de cómo nos encontramos en las distintas áreas de nuestra vida y considerando las siguientes preguntas en cada una de estas áreas que vamos a ver en un momento. ¿Qué de lo que hago está bien y qué quiero que permanezca? Por ejemplo, en el área familiar, ¿qué de lo que hago está bien y qué quiero que permanezca? ¿Qué necesito cambiar, modificar o mejorar?
puede ser en las relaciones familiares, tener más tiempo de familia. Eso me gustaría modificarlo, dedicarle un espacio mayor para el disfrute con mi familia. Entonces lo anotamos ahí. ¿Cómo me gustaría verme en 1, en 3 o en 5 años? Que era una de las preguntas anteriores. Y poner 3 prioridades o 2 prioridades en esa área. Esas son las preguntitas que nos pueden ayudar a hacer nuestro propio diagnóstico e ir tomando cada una de las áreas que Ale ahorita va a abordar. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Ale, si continuamos con el punto número 2 y les compartimos a quienes nos escuchan y siguen algunas de las áreas de vida que consideramos son muy importantes revisar para ir haciendo nuestro propio proyecto de vida? Muy bien, Ale. Y exactamente, este segundo punto, momento, es en donde nos enfocamos precisamente a realizar ese análisis o diagnóstico por cada una de las dimensiones o áreas de nuestro desarrollo como personas. Por ejemplo, hablamos de una dimensión humana o del área humana. Aquí nos referimos a la forma en que interactúan y funcionan los diferentes sistemas que componen nuestro cuerpo y cómo vamos trabajando o desarrollamos hábitos y conductas para promover el autocuidado y nuestro bienestar, tanto físico como emocional y mental. Entonces aquí vamos a integrar todo aquello que tiene que ver no solamente los chequeos médicos, como llamamos, sino también la parte de desarrollo de relaciones, las emociones que experimentamos. En una segunda dimensión está la que vos mencionabas anteriormente, la dimensión familiar. ¿Cómo está mi relación con mi familia? Hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios necesarios, cómo nos relacionamos y nos comunicamos. Otra de las dimensiones a tomar en cuenta es la dimensión espiritual. Lo hablábamos también hace un ratito de que para las personas que profesamos un credo, es muy importante la conexión que tenemos en esta parte, ya sea con el ser superior, con el ser supremo en el que cada uno de nosotros cree, ¿verdad? Pero la dimensión espiritual precisamente hace referencia a eso, a esa esencia que implica para nosotros el conocimiento de nosotros mismos, la forma de entender el mundo, ya sea desde lo religioso, desde nuestro propio ser y la relación con el universo o desde una perspectiva existencial, es decir, desde la búsqueda del significado y el sentido de vida. Cualquiera que sea la perspectiva que tengamos, influye de forma directa en nuestro comportamiento y en la toma de decisiones respecto a la construcción de nuestro proyecto de vida. También tenemos lo que es la dimensión de relaciones interpersonales, es decir, con quién cuento, en quién me apoyo y quiénes se convierten en mi sostén. En el tanto seamos capaces de desarrollar habilidades que me permitan interactuar con otros y expresar de la mejor forma lo que necesitamos decir y entender también al otro, lo que la otra persona nos quiere comunicar. También encontramos lo que es la dimensión laboral o de estudio. Aquí hablamos y nos referimos a cómo organizo mi tiempo para el estudio, para el trabajo, de tal manera que pueda planificar mis actividades, aprovechar los recursos o medios que tengo disponibles, que tengo a mi alcance y que después no vaya a cargar con estrés o ansiedad de más. Pero ojo, y muy importante, el sentido de realización personal que esta dimensión lleva, el placer, cuando hablamos de autorrealización, ¿verdad? Personal, es el placer y la satisfacción que yo siento cuando estoy, como decimos, en mi charco, ya sea en el estudio, con la carrera que me gusta o en mi ocupación laboral. También está muy importante la dimensión de economía. ¿Cómo administro mis ingresos y planifico mis gastos para que no se nos acumulen responsabilidades o para que no vayamos cargando tal vez, valga la redundancia,
cargos económicos, deudas que a veces nos desgastan mucho. Entonces, eso también es fundamental en este diagnóstico o en este análisis. Otra de las partes, no menos importante, también es la proyección social, la dimensión de proyección social. ¿Cómo me visualizo, pero hacia afuera, desde mi realidad y perspectiva? ¿Qué puedo y qué deseo aportar para el crecimiento de otros? Desde aquí enfocado desde el ámbito profesional, desde el ámbito cultural, desde el ámbito social y toda la incidencia que pueda tener desde lo más cercano, mi comunidad, hasta pensar también a nivel de país. Ahora bien, una vez que ya tenemos todas esas áreas o dimensiones, entonces podemos ir concretando mejor nuestro diagnóstico y tomando en consideración las áreas que considero son mi prioridad para empezar. Puede ser que todas, y no estoy diciendo que una es más importante que otras, pero en ese ejercicio de reflexionar, ¿cuál de todas esas áreas cree usted por la que necesita o puede empezar a plasmar su proyecto de vida? Para esto, nos podemos apoyar en la siguiente guía. Como decía Ale, en esa hojita que usted tiene, en esa libretita que usted tiene ahí a mano, entonces le voy a ir mencionando algunas preguntas para que usted las vaya anotando por ahí y también le ayuden con su análisis a concretar su proyecto de vida. Vamos a hacer como una especie de cuadrito. En la primer columna vamos a colocar esa área o dimensión que deseamos trabajar, que hemos identificado como prioridad para empezar a trabajar. En una segunda columna vamos a responder a la pregunta, ¿cómo me siento en relación a este tema? Es decir, a esa área, a lo que conlleva esa área. En una tercera columna, ¿qué me gustaría hacer para empezar a trabajar eso que hemos mencionado en la primera columna? Y en la última columna, la cuarta, vamos a escribir uno o dos propósitos para empezar. Ahí es importante que podamos anotar la frecuencia con la que la vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Y el lugar donde la vamos a llevar a cabo. Entonces, esos son como unos de los tips importantes que tenemos que tener presente en este segundo momento de diagnóstico y de análisis. Excelente, Ale. Y bueno, yo creo que ya vamos muy adelantados en este punto, ¿verdad? De ir avanzando en nuestro proyecto e irlo plasmando. Entonces, una vez tenemos pues claras esas áreas de prioridad y las vamos ordenando por orden de importancia, llegamos al punto número 3, que corresponde a la parte final donde nos planteamos el área a trabajar, nuestro objetivo para esa área que hemos elegido de acuerdo a nuestra prioridad y nos planteamos el qué, el cómo, el dónde, cuándo. Y si es necesario, pues también agregamos ahí con quién vamos a realizar esa actividad o con quién la vamos a revisar. Y entonces acá, pues les pido que también hagan un cuadrito, ahí lo van a ver a los que puedan visualizarlo en la pantalla, les vamos a poner el ejemplo. Y entonces en ese cuadrito vamos a poner una primera columna que dice área. Y ahí ustedes anotan el área que eligieron de prioridad. Pueden ser 3 áreas, 2 áreas, lo que ustedes consideren que es más importante iniciar trabajando, ¿verdad? Y en una segunda columna, pues vamos a colocar el objetivo específico para esa área. ¿Cuál es el objetivo, verdad, que quiero alcanzar con esto que voy a empezar a trabajar? Vamos a poner otra columna, una tercera columna que habla de qué voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, en el área, les daba el ejemplo del área familiar, ¿verdad? Mi objetivo es mejorar mi relación familiar. ¿Qué voy a hacer para mejorar esa relación, verdad? Tengo que concretarlo, no puede quedar ahí en el aire, hay que aterrizarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer para mejorarlo? Sacar todos los días 1 hora al día para compartir y sentarme a escuchar a mi familia. Puede ser eso, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues puede ser apagando todo lo electrónico
y sentándome con ellos a hacer alguna actividad de juego de mesa. ¿Dónde lo voy a hacer? Y ahí podemos plasmar en qué área de la casa, si es en el patio, si es dentro de, en la salita o en el comedor, donde podamos sentarnos y compartir. ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces, bueno, si pusimos que todos los días, ¿verdad? Diariamente, en las tardes. Ojalá poder poner hasta la hora. O 3 veces por semana, ¿verdad? Todo va a depender de la realidad de cada uno. ¿Y con quién lo voy a hacer? Ahí nos correspondería poner, bueno, con todos los miembros que puedan participar. Y si algo es muy importante, a veces dejamos de lado el poder revisar, o sea, planteamos el proyecto, ¿verdad? Y lo dejamos ahí, pero es importante, como lo hemos mencionado en el segmento anterior, el ir teniendo espacios para ir revisando, puede ser cada 3 meses, ir revisando cómo vamos avanzando, porque recordemos que estamos en constante cambio y de repente pueden surgir situaciones que nos hacen tener que hacer modificaciones. Y lo importante no es dejar las cosas ahí, ay, ya no pude seguir porque me modificaron el horario de trabajo o ya no puedo porque llego muy cansado. No, evitemos esos peros, ¿verdad? Y tratemos de seguirlo concretando, haciendo alguna modificación o ajuste que nos ayude desde nuestra realidad. Entonces, para compartirnos su experiencia de vida en este tema, que estamos tratando de cómo desarrollar nuestro proyecto de vida, tenemos como invitada a la señorita Catalina Villalobos y ella nos va a compartir cómo le ha ayudado el tener un proyecto de vida. Entonces vamos a escucharla atentamente para pues enriquecernos desde su experiencia. Hola, mi nombre es Catalina Villalobos y le doy un gran saludo a todos los radioescuchas de Radio Libertad. El día de hoy me invitaron a compartir con ustedes este tema tan lindo que es el proyecto de vida. Yo les voy a compartir un poco de mi experiencia sobre este tema. Bueno, primero quiero empezar diciendo que yo llegué a mis 33 años de vida sin un proyecto de vida, ¿verdad? Y yo realmente me percaté de eso cuando me di cuenta de que realmente yo no era feliz, ¿verdad? Cuando me daba cuenta de que estaba viviendo dentro de una rutina, ¿verdad? Y que mi vida no era plena, yo no era feliz, no me sentía satisfecha, no me sentía completa y no sentía alegría, ni paz, ni amor dentro de mí. Entonces yo empecé a analizar mi vida y pues me di cuenta que tenía 10 años de trabajar en una institución, un muy buen trabajo, trabajaba en un banco del estado con un buen salario, pero yo llegué a analizar en ese momento, bueno, qué es lo que está pasando conmigo, porque aunque tenía varios títulos universitarios y estaba ya llevando cursos sobre una maestría, también en la misma área que yo trabajaba, pues yo me di cuenta que realmente yo estaba pues trabajando para vivir y no estaba viviendo para trabajar, ¿verdad? Mi rutina totalmente me estaba absorbiendo a nivel laboral. A veces hasta fines de semana estaba yo ahí metida dentro del trabajo. Y entonces fue donde yo empecé a tener muchas situaciones a nivel de salud. Mi salud física se empezó a ver afectada por la tensión laboral, por la carga de trabajo, varias situaciones que fueron surgiendo pues al final de los años, porque les digo que al principio mi trabajo pues fue muy llevadero y aprendí mucho y cosas muy lindas que tuve, pero los últimos años fueron otra cosa totalmente. Entonces se fue agravando con el tiempo esa situación y fue donde yo tuve que hacer un alto en el camino. Y fue a esos 10 años cuando yo me dije a mí misma, me pregunté, Cata, ¿deseas otros 10 años igual a estos? Y mi respuesta rotunda fue no. Yo no puedo tener otros 10 años iguales a estos. Y entonces me di cuenta de que yo tenía que aprender a vivir, porque no estaba viviendo. Y fue una decisión muy difícil, pero una decisión muy necesaria la que yo tuve que tomar. Y esa decisión fue renunciar a... Y esa decisión fue
renunciar a mi trabajo. Y entonces empecé a tener pues un proceso conmigo misma, ¿verdad? Me di cuenta, gracias a un proceso que hice pues espiritual y con otras personas que me fueron apoyando en la parte humana, me ayudaron a ir enrumbando mi vida y a darme cuenta de que había dos cosas muy importantes que yo tenía que trabajar y que me fueron ayudando a concretar mi proyecto de vida. Una de ellas fue el saber quién es Cata y qué quiere Cata. Y la otra área fue qué hace feliz a Cata. En ese proceso de autoconocerme, de aceptarme y de ver mi historia, cómo estaba escrita mi historia, quién era yo, qué cosas me gustaban, qué no me gustaban, qué me afectaba, por qué reaccionaba de una forma o de otra, conocer mis capacidades, mis debilidades, el aprender a perdonarme, a aceptarme y aceptar a los demás también, porque es un proceso. Fue como entonces yo fui haciendo varios cambios personales y fui buscando a mi verdadero yo. Y realmente fue un camino pues que yo empecé a hacerlo y en el que aún estoy, porque realmente uno nunca termina de conocerse a uno mismo. Y entonces en ese proceso fue que yo fui definiendo mi proyecto de vida, porque me di cuenta de que yo tenía potencial en otras áreas, de que me gustaban mucho las manualidades, me gustaba mucho la parte de decoración, soy una persona muy ordenada, entonces vi que tenía mucha afinidad con la parte de organización, de desarrollo de actividades, organizar eventos, la parte manual con las flores. Entonces por ahí fue enrumbando cuál era el futuro que yo visualizaba para mí misma, en dónde me sentía yo feliz. Y entonces también empecé a desarrollar una parte muy importante para mí que fue la parte espiritual. Entonces ahí yo fue donde empecé a crecer, empecé a acercarme más a mi fe, a conocerla más, a tener más bases más sólidas en cuanto a mi crecimiento espiritual. Y me di cuenta de que la parte del servicio es fundamental para mí, el colaborar, el apoyar, el estar ahí aportando lo que yo pueda para otras personas. Y entonces me di cuenta de que las excusas no existen, es solamente un deseo de uno hacer las cosas y de ponerlas en prioridad dentro de la vida de uno. Y en estas dos situaciones tan particulares de mi vida fue donde empecé a crecer, empecé a acercarme más a mi fe, a conocerla más, a tener más bases más sólidas en cuanto a mi crecimiento espiritual. Y me di cuenta de que la parte del servicio es fundamental para mí, el colaborar, el apoyar, el estar ahí aportando lo que yo pueda para otras personas. Y entonces me di cuenta de que las excusas no existen, es solamente un deseo de uno hacer las cosas y de ponerlas en prioridad dentro de la vida de uno. Y en estas dos situaciones tan particulares de mi vida es que yo he ido haciendo estos cambios, ¿verdad? Esta parte personal y esta parte laboral. Y me di cuenta de que mi vida empezó a tomar un norte, ¿verdad? Empecé a tener un norte a nivel laboral y a nivel personal. Y en el camino, pues realmente esta no es una línea recta. La vida de nosotros no se va en línea recta, sino que siempre se presentan situaciones de sube y baja, curvas, montañas. Entonces, y así es la vida. Y lo importante es uno saber aprender a ir haciendo ese proceso, a que su norte sea siempre el mismo y conforme vayan surgiendo las situaciones, uno saber a cómo enfrentarse a cada una de ellas. Es un aplicar nuevas estrategias, dinámicas, aprender a soltar, aprender a confiar y aprender a amar. Actualmente mi proyecto de vida me ha generado pues seguridad. Tener esta meta me da confianza. A veces la forma en la que vaya yo a lograr esa meta pues va a cambiar, pero el objetivo siempre va a ser el mismo. Y lo importante es que para mí me va a rumbar siempre hacia mi felicidad, mi estabilidad, mi paz y mi seguridad. Yo los invito a que cada uno de ustedes pues haga un alto en el camino y analice cómo está su presente. Habrá cosas que hay que cambiar, habrá cosas que habrá que modificar, habrá cosas que habrá que soltar, o tendré que empezar por hacer un camino conmigo mismo. Entonces yo los invito a que
cada uno se trabaje y vaya haciendo este camino personal para encontrar su proyecto de vida. Gracias. Muchas gracias a Catalina por compartirnos su experiencia. Esperamos que, al igual que ella, usted que nos escucha pueda darse la oportunidad de escucharse y de realizar los ajustes o cambios necesarios que enfoquen su proyecto de vida. Y partiendo precisamente de lo que Catalina nos compartía, quisiera que nos quedáramos con 3 ideas que resumen lo que hemos conversado en estos 2 segmentos. El primero de ellos, que en la vida nada se queda estático, como lo mencionaba Ale hace un rato. Todo siempre está en constante movimiento y cambio. Y por esa razón, a veces es justo y necesario realizar paradas obligatorias que nos permitan reenfocarnos y realizar un ejercicio de retrospección o de mirarnos hacia adentro, de tal manera que podamos hacer los ajustes y los cambios requeridos. Pero ojo, eso no quiere decir que estemos cambiando nuestro objetivo o proyecto de vida, pero sí que se vuelve esencial mirar nuestro trayecto para precisamente realizar esos ajustes. El segundo punto, darnos el permiso de que las cosas fluyan. Muchas veces nos enfocamos en nuestro objetivo final o en nuestro proyecto, en la meta a la que queremos llegar, pero descuidamos el trayecto o camino que llevamos para conseguir precisamente ese objetivo. Y eso nos puede hacer perder la vista de nuestras prioridades y valores que son fundamentales precisamente para conseguir eso que nos proponemos. Y como tercer punto, que es necesario salir de nuestra zona de confort para encontrarnos con nosotros mismos y descubrir qué es aquello que me bloquea, qué es aquello que bloquea nuestro crecimiento y se disfraza en excusas que nos aleja de nuestros sueños y de nuestros proyectos. Ahora, quisiera compartirles unas recomendaciones generales. Nuestra mente puede tender a desenfocarse y nos desviamos del camino para alcanzar nuestros objetivos. En este sentido, establecer los objetivos precisos y claros nos ayudará a volver a enfocarnos y redirigir nuestra atención hacia lo que realmente queremos conseguir. Escribir nuestro proyecto de vida consolidará aún más nuestras intenciones y nos servirá de guía a la hora de actuar. No olvidemos tampoco celebrar cada logro, cada pequeño objetivo. Cada paso que demos nos ayudará a estar más cerca de la meta. Muy bien, estimada audiencia, hemos llegado con esto pues al final de nuestro segmento. Muchas gracias por su grata compañía y bueno, les invitamos a compartir esta información con otras personas a quienes ustedes consideren le puede ser de mucha ayuda. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente segmento el martes 8 de febrero a las 10 de la mañana. En él iniciaremos con el tema Abrazarme con amor para abrazarte con amor. Desde ya los esperamos y no se olviden de conectarse con la frecuencia 570 AM y en las redes sociales de Facebook y YouTube de Radio Libertad. Y recuerden, conéctales un espacio para conectarse con uno mismo. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Conasepsi en Facebook, Instagram y YouTube, así también como en nuestro sitio web www.conasepsi.com o a nuestro consultorio y WhatsApp 2274-2702. Les repito, 2274-2702. Estamos ubicados en San Antonio de Desamparados. Se despiden de ustedes Alejandra Solís y Alejandra Lara. Ha sido un gusto contar con su compañía y recuerde, somos Conasepsi y le acompañamos en su caminar. Finalizamos con la siguiente frase: lo que hace de la vida algo insustituible e irreemplazable, algo único, algo que se vive una vez, depende del hombre, depende de quién lo haga y de cómo lo haga. Víctor Frank. Gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, que tengan un lindo día. Bendiciones.